Buenas noches. Son las 9 en punto y ahora sí pudimos iniciar a tiempo. Agradezco a quienes están presentes en la sesión síncrona desde ahorita y también a quienes estarán viéndola en la grabación. Yo espero que esto sea un material que les sirva para preparar muy bien sus actividades. Recordamos que estamos en el módulo donde vemos las transformaciones en el mundo contemporáneo, pero con la intención de ver cómo éstas nos afectan en la vida cotidiana, para ver cuál es la manera adecuada de afrontarlas. Por eso, tenemos lo primero en la mente, cuál es nuestra finalidad de estar aquí. Si ya tú pusiste en la mente cuál es el bien que quieres alcanzar, perfecto, entonces ya podemos comenzar, porque así todo el cariño que tú quieras tener con tus familiares, todo el bien que tú quieras lograr para ellos, te va a ayudar a afrontar bien el trabajo duro y todas las inconveniencias que hay a lo largo del día. Si tú tienes en mente el mejor trabajo que quieres alcanzar, la mejor preparación, entonces te vas a mover con toda la fuerza para poder alcanzar esta meta. Por eso es importante ponerla en la mente desde el principio. Decíamos, teniendo clara la finalidad, podemos afrontar todos los hechos históricos. Fíjense que esto es lo mismo que decir, las transformaciones que suceden en la historia nos impactan. Eso es verdad, pero de todas maneras, el modo como nosotros las afrontamos va a poder ser más humano, de más calidad, más noble, si nosotros tomamos una actitud humana, elevada y noble. Vamos a hablar de esto un poco más adelante. La idea es que ustedes vieron en la semana pasada este hecho horrible. A principios del siglo XX, cuando la tecnología y la ciencia ya prometían una mejora de todos los sentidos para la humanidad, tanto en lo político, en lo social, en la salud, todo parecía que la ciencia y la tecnología lo iban a resolver muy bien. Viene la Primera Guerra Mundial como consecuencia, como efecto de malas políticas, de egoísmos, de incomprensiones. Decimos, la Primera Guerra Mundial se originó por injusticia y apenas se terminó, apenas estaban estabilizando las cosas, vino otro hecho histórico que vino a romper la vida de las personas, que ya de por sí estaba bastante deteriorada. Fue la Gran Depresión de 1929. Y ustedes ven en la imagen que está allí, cómo la gente sencilla, como nosotros, va a los bancos a pedirles el dinero que ellos habían depositado, el dinero real, el que era producto de su trabajo. Se lo habían puesto a los bancos, pero resulta que los bancos lo fueron gastando, invirtiendo en bonos especulativos, es decir, bonos de promesa, bonos aparentes, y de pronto ya no había dinero con qué pagarle a la gente. Y todos los ahorros de la gente se habían quedado en nada. Hubo mucha pobreza, mucha desesperación, que se sumó a la tristeza que había dejado la guerra. El asunto fue la tristeza y la pobreza, junto con la decepción, decepcionados de la ciencia, decepcionados de las técnicas, decepcionados de la tecnología, decepcionados de los gobiernos, decepcionados de los bancos. Esa enorme tristeza, esos sentimientos tan feos, precisamente hicieron posible
que cualquier líder le hiciera creer a la población una idea muy elevada, que maquillaba y disfrazaba sus verdaderos intereses egoístas en el personaje con mayor poder. Los líderes aprovecharon la tristeza, la pobreza, la decepción, y esos líderes se apoderaron de sus países. No fue solamente Hitler, también fue Mussolini, pero también fueron los personajes que combatieron a ellos. Por ejemplo, Stalin, el ruso, y también otros líderes, también en Estados Unidos, se aprovecharon de la gente, pero sobre todo en los países de Europa y luego en América Latina, se fue notando cómo los liderazgos manipuladores engañaron al pueblo y se volvieron dictadores. Esto duró muchas décadas y de esto es de lo que se tratará esta semana. Para poder entrar bien al trabajo, les voy a recordar un poco de la metodología que les he propuesto para toda la prepa en línea. También veremos los detalles de las actividades integradoras y al final de la sesión quisiera hacer una aclaración sobre dos nociones que hemos estado utilizando mucho ya desde la primera semana, que son las nociones de ideología y también la noción de socialismo y comunismo que se va a utilizar en esta segunda semana. Hay que dejar muy claro a qué se refiere cada una de estas ideas y eso lo vamos a ver casi al final. Por lo pronto, les recuerdo que un signo de método de trabajo es escribir bien, iniciando con mayúscula todas las frases, poniendo signo de interrogación al principio y al final de las frases interrogativas, o de admiración, signo de admiración, cuando son las oraciones admirativas. Siempre al principio y al final. Afortunadamente, ustedes escriben bastante bien y no confunden las letras con los signos, de manera que realmente no hay mucho problema. Ustedes no están utilizando la arroba, no suplantan las vocales por el signo de la arroba, y eso está muy bien. También está muy bien que no utilicen el signo ampersand, que en latín se dice et. Nosotros en español utilizamos la Y. Para juntar ideas utilizamos la Y. Y por eso esto nos ayuda a entendernos mejor, pero con la finalidad de respetar a la otra persona. Reitero esto porque el buen uso de la palabra es un signo de intención buena entre personas. Cuando alguien usa mal la palabra, por ejemplo los dictadores, es porque no están respetando a las personas. Vamos a ver, nosotros decimos, hay que ser breves y claros en las comunicaciones para que todos nos entiendan. Bueno, si hay algún personaje que quiera apoderarse de las personas, lo primero que va a hacer es ser extenso en sus alocuciones. Lo que puede decir en 3 palabras lo va a decir en 2 horas. Todos los dictadores han hecho esto. Todos los manipuladores han hecho esto. Aunque sean los manipuladores, pon tú como los de la mercadotecnia, ¿no? Cualquier producto que quieras. Lo que pueden decir en breves palabras te lo van a decir en muchas. Sobre todo en la mercadotecnia se nota esto porque te lo van a poner una y otra vez y otra vez y otra vez en los anuncios. Si tú sumas todos los anuncios, vas a ver que es como un enorme discurso de muchas horas. Bueno, esto es lo que hacen los manipuladores que se quieren apoderar del bien de las personas. Nosotros no vamos a hacer así. Nosotros respetamos a las personas y por eso somos breves y claros. Por eso nos respetamos.
comentarles algo que vi en el foro Aprendiendo de la semana pasada. Y es que sí hubo algunas participaciones, pero la verdad es que no nos hicimos caso. La participación número 1 dijo algo. La 2 dijo lo suyo, pero no le hizo caso a la primera. La tercera no le hizo caso ni a la segunda ni a la primera. La cuarta no le hizo caso a las anteriores. Y así. Y entonces cada quien hizo como una participación de compromiso, pero realmente no hubo atención. Creo que esto va a ser diferente en esta semana. Les invito a que así sea, que nos pongamos atención y que nos respetemos, que comentemos libremente, con confianza, con respeto, pero sobre todo con atención. Usar bien el lenguaje significa que estamos respetando las raíces culturales de las cuales provenimos. Las tres principales raíces culturales que ustedes ven allí. Cada una de estas raíces con una enorme tradición cultural. Por ejemplo, gracias a los españoles, nosotros recibimos la cultura de los romanos que hablaban latín, la cultura de los griegos, la cultura de los árabes, la cultura de los vascos, la cultura de un montón de pueblos europeos. Gracias a los españoles recibimos toda esa herencia cultural que nosotros podemos tener a la mano y apropiarnos de ella. Lo único que basta es leer y aceptar y ya. Esa herencia es nuestra. Hay que apropiárnosla, igual que la herencia africana o la herencia prehispánica de innumerables pueblos, no solamente los aztecas, que realmente cuando se asentaron en el Valle de México fueron mexicas. No solamente ellos. De hecho, el pueblo mexica no es lo más noble que podemos encontrar de nuestra herencia prehispánica. Son tan gandallas, tan abusivos como cualquier pueblo extranjero que ahorita nosotros pudiéramos nosotros pudiéramos recordar y pensar, híjole, qué abusivos son. Nomás ven burro y se les antoja el viaje, nomás están viendo a ver cómo se aprovechan de las personas. Así eran los mexicas. Dejaron una enorme herencia cultural que hay que aprovechar. Pero también hubo otros pueblos que hay que conocer. Y además, hay pueblos indígenas actualmente que realmente no se valoran. Y entonces resulta muy curioso, ¿no? Como poner una estatua que represente a una indígena, mujer, o sea, de lo descartado, lo más descartado, ¿no? Poner este monumento en un lugar muy notable, pero a los pueblos indígenas reales, a las mujeres indígenas reales, concretas, se les sigue menospreciando igual que hace años. Es una incongruencia. Pero uno entiende esas incongruencias precisamente de quien desprecia alguna de las raíces. Son manipuladores. Si tú ves que alguien menosprecia a otro, es que es un manipulador. El uso del lenguaje es un método que yo espero que se quede muy marcado. Por eso todavía le estoy dedicando tiempo en esta sesión. Otra marca del trabajo es apropiarse de los recursos de la semana. Si tú te apropias de los recursos, ya los tienes para ti. Son tuyos. Aprovéchalos bien. Y lo que recomiendo, sobre todo, y me di cuenta también de que esto no todos lo tienen presente, sobre todo, atiende a la guía de la semana. Te va a indicar cuáles son los recursos que vas a aprovechar para cada actividad. Se vale que tomes apunte de los recursos. Si tú quieres, puedes mostrármelos en algún mensaje, hasta por correo electrónico, me mandas la foto y yo te digo, mira, le falta esto, vas bien, qué bueno, anótale este otro detalle, y así vas mejorando. El asunto final es que tú seas mejor para que logres la meta de bien que te has propuesto desde el principio.
En relación con esta sugerencia, quiero agradecerles porque hubo algunos que aún a la infografía le pusieron portada. Les agradezco. Y la mayoría de las actividades integradoras 2 tienen su portada. También les agradezco. Y les animo a que sigan aprovechando la portada como aquí. ¿Hay algún comentario en relación con lo que he dicho? Lo que les he mencionado es el método. Por favor, les pido que me hagan un comentario ahorita quienes están presentes y quienes estén viendo la grabación, también me hagan un comentario en algún mensaje por la plataforma. ¿Es pertinente lo que estoy diciendo? ¿Vale la pena que lo esté diciendo? ¿Es importante para ustedes? ¿Hay alguna objeción? Y se vale, ¿eh? Me voy a quedar callado un momentito para escucharles, por favor, sobre todo si Carla o David quieren comentar alguna cosa, libremente. Si tuvieran algún comentario, por favor, les pido que lo expresen a lo largo de esta sesión. Bueno, voy a leer lo que Carla nos escribe. Dice Carla, sí es importante lo que nos menciona, porque nos ayuda a, como usted lo dice, mejorar, tal vez no solo en esto, sino en otros ámbitos. Definitivamente, Carla. Y qué bueno que lo veas así. Esto es para ser mejores. Gracias. Les comparto qué es lo que se nos pide en el foro Aprendiendo. Se nos piden propiamente dos acciones. La primera es reflexionar sobre los actos de violencia que se dieron en la Segunda Guerra Mundial. Esto significa que para poder responder al foro Aprendiendo, antes tuvimos que haber revisado los recursos de la semana, de los que hay varios que tienen el contenido de la Segunda Guerra Mundial. Nos van a mostrar actos de violencia horrible, pero afortunadamente no lo hacen como si fuera la nota roja de un periódico amarillista. Nos lo muestran para que lo sepamos. Sí es verdad que el ser humano puede ser bastante malo. Ciertamente nosotros en México vivimos mucho esto y casi que no necesitamos que nos den ejemplos. Pero si nos están proponiendo esa información, es para que veamos cuáles son las causas y para que dentro de nosotros mismos, para que dentro de nuestras familias, evitemos esas causas que luego provocan más violencia. Hay que reflexionar y luego comentar con los compañeros tomando como base las preguntas detonadoras que están publicadas allí. Va a ser muy bonito este foro porque es el espacio para la reflexión personal, para las ideas genuinas, las que sí traemos en el corazón. La verdad es que este foro, menos que otros foros, es el espacio para poner información copiada y pegada. De por sí ningún foro es el espacio para poner información copiada y pegada, pero este menos, porque vamos a poder expresarnos nosotros con toda libertad, con toda confianza. Eso va a ser bonito. Eso es en relación con el foro Aprendiendo. Como ustedes ven, nos va a ambientar. Y yo ya les puse también en ese foro un material que conviene que revisen, porque es información actual y porque es de fuentes seguras. Bueno, ahora quisiera comentarles lo que se nos pide en la actividad integradora 3.
Ustedes ya ven en la pantalla las 5 instrucciones. Por supuesto que no las estoy repitiendo y nada más las simplifiqué aquí. Pero sí me voy a detener sobre todo en las primeras. Porque lo primero que se nos pide es hacer una línea del tiempo. Cuando yo estaba pensando cómo hacer una línea del tiempo y cómo explicarles, cómo proponerles hacerlas, encontré algo maravilloso. Que quien tenga ahorita a la mano la manera de entrar al internet, a la plataforma, le voy a pedir que comparta su pantalla. Y entonces, pues si Carla o David pueden abrir la plataforma, les pido por favor que pongan una manita así y me indiquen cuando ya estén adentro. Gracias, Carla. Por favor, Carla, ¿puedes compartir tu pantalla? Eh, Perfecto. Estupendo, muchas gracias, qué bueno. Ahora, por favor, Carla, te pido que vayas al recurso que se llama la Segunda Guerra Mundial. Por favor, entra. Que no se nos olvide que lo que nos interesa ahorita es ver qué es esto de una línea del tiempo y cómo la podemos hacer, sobre todo porque nos la están pidiendo en un procesador de textos, es decir, en Word. Muy bien. Allí, en el recurso de la Segunda Guerra Mundial, ustedes ven varias pestañas y están los antecedentes, el conflicto antes de la guerra. Y por favor, Carla, te pido que le piques donde dice durante la guerra. Estupendo. Gracias. Bueno, y allí nos va a dar información de lo que sucedió así durante la guerra, ¿no? Pero a ver, ve hacia abajo, por favor. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, hay información suficiente como para no tomarla de otras fuentes, ¿eh? Muy bien. Hasta allí, Carla, por favor. Eso, allí. Gracias. Fíjense que en esta sección, que ahorita vamos a recordar cuál es, viene el documento en Word que se llama Desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Por favor, Carla, ¿le puedes picar para abrirlo? Es un PDF hecho a partir de un procesador de textos. Viene información, pero si le bajas tantito, vamos a encontrar algo maravilloso. Allí ya se ve una línea del tiempo. Está en horizontal y ya uno empieza a idear cómo podría hacer una línea del tiempo horizontal. Pues le pones en el comando formas, eliges un rectángulo que luego puedes hacer así de delgadito y lo alargas, le pones color y luego insertas cuadros de texto y así vas armando una línea del tiempo. Pero vamos a ver porque hay todavía otra manera de hacer una línea del tiempo. Por favor, Carla, desciende en el documento. Nada más. A partir de allí. Sigue hacia abajo, por favor. Y lo que estamos viendo es que se indica el año
y los eventos que se fueron sucediendo en el tiempo. Fíjate cómo esto también es una línea del tiempo, pero está en vertical. Para mí, que no soy muy tecnológico, hacer una línea del tiempo así como nos la está mostrando Carla es más sencillo, porque es el modo normal de utilizar el procesador de textos. Tú escribes y la información se va poniendo así de arriba a abajo, y entonces tú lo que puedes hacer es iniciar mencionando el año y después mencionar los eventos que se nos piden en una línea del tiempo. ¿Qué tal, eh? ¿Ya habían visto que aquí está una línea del tiempo? Pues a ver, Carla y David, díganme por favor, ¿qué les pareció revisar este recurso que tiene una línea del tiempo? ¿Sí estuvo bien? ¿Sí valió la pena? Pues yo espero que les sirva mucho. Eh, y entonces, gracias a la participación ahorita de Carla, pudimos ver dos maneras de hacer líneas del tiempo. Te agradezco, Carla, que nos hayas presentado tu pantalla. Ya la puedes cerrar. Y gracias. Muy bien. Y entonces, bueno, David nos está diciendo en la conversación por escrito que efectivamente así podemos saber bien los acontecimientos que ocurren durante diferentes etapas. Así es, David. Bueno, pues ya me estoy aguantando las ganas de ver la creatividad con la que van a hacer su línea del tiempo. Sí, exactamente como dice Carla. Y así podemos tener una idea de cómo hacerlo mejor. Así es. Pues les agradezco mucho. Entonces, fíjense. Por favor, díganme si se está viendo ya. Ah, sí, ya se está viendo. Eso es lo primero que se nos pide, hacer una línea del tiempo sobre el contenido que allí se nos indica. Ustedes lo van a ver en las instrucciones. Es un contenido que es diferente al de el recurso que ahorita nos mostró Carla. Pero ya sabrán entonces cómo se puede hacer. Estimado David, que nos dices en la conversación que se está cortando, si tuvieras posibilidad de reiniciar, esto quizá puede ayudar. O si aguantas un momentito, porque ya casi vamos a cerrar la primera parte de esta sesión. Y ojalá que se componga un poco después. Me dice David que si puedo repetir lo que dije. Pues, si no recuerdo mal, lo que dije fue que la línea del tiempo que se nos pide hacer tiene un contenido muy particular que se indica en las instrucciones. No es el contenido del recurso que nos mostró ahorita Carla. Es relacionado, pero es otro. Y entonces nada más hay que estar muy pendientes de qué es lo que se nos está pidiendo en las instrucciones. Bueno, una cosa interesante, porque se nos pide que hagamos una grabación relatando nuestro argumento en relación con algo que allí se nos pide. Ahorita les voy a mostrar qué es lo que se nos pide y cómo hacer los argumentos, que es algo que ustedes ya vieron en el módulo 5, que se llamó argumentación. Lo primero que les quiero pedir ahorita es que todas las grabaciones que hagan las inicien con un saludo, mencionando su nombre y también mencionando el nombre de la actividad.
todas las grabaciones que haga. Entonces les pido por favor que este audio que ustedes graben para la actividad integradora 3 lo inicien saludando, mencionando su nombre y mencionando el nombre de la actividad. Hasta aquí. Voy a cortar ahorita. Uy, justo cuando entra, bueno, vamos a admitir a quien anda por allí para decirle que se vuelva a conectar. Estimada o estimado Guaraní, fíjate que estaba diciendo que justo ahorita vamos a terminar la primera parte de la sesión y voy a finalizar, pero les pido por favor que entren con el mismo enlace. ¿De acuerdo? Les decía que se nos pide grabar nuestro argumento en relación de qué forma la información del mundo actual, de opinión, ¿no? Información que ustedes forman y también con alguna otra. Es recordar algo muy diferente y cómo van. Es un pensamiento ordenado. Es un pensamiento que se hace y entonces recordamos bien un argumento, al cual le llamamos premisa, tomar esas dos ideas para nos así. Podemos pensar como primera idea de poder. Y luego, a mí se me ocurrió, era un símbolo de poder. Para poder sumar la parte que tienen en común, que están aquí, es la lucha de poder. Identifico cuál es, que voy a juntar o concluir la guerra mundial. Fue, como aquí había dicho, dije, la tecnología 2, entonces queda aquí la tecnología. Esta es lo que nos indica la premisa de otro argumento, el módulo 5, que decíamos que los ensayos sucediendo para, y esto ya indica opinar nada más, argumentando, opinar orden, procurando sumarle un ejemplo. Voy a poner otro ejemplo. David o Carla, pueden... Sí, por favor, David. Perdón, ¿sí estaban viendo la pantalla? Segunda Guerra Mundial. Que se cortó. Que si comenzaría desde donde dice Segunda Guerra Mundial. Ah, sí, correcto. Sí, sí, ¿Sí desde es allí. esa pantalla? Sí, sí. Ok. Dice Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. Documento. 2. Audio con tu argumento. Sí. Premisa 1. En la Segunda Guerra Mundial se cometió el holocausto por racismo. Vamos a hacer una pequeña pausa, David. ¿Ustedes se acuerdan qué es el holocausto? ¿A qué se le llama holocausto? Era una base donde tenían a los judíos, ¿no? Bien, sí tiene que ver con la persecución que se hizo en la Alemania nazi, no todos los alemanes, sino los nazis, contra los judíos. Holocausto es el asesinato. ¿Es como un sacrificio o algo así? Sí, exacto. Holocausto es una palabra en griego, por cierto, fíjate, parte de nuestra herencia griega, que significa literalmente matazón de 100 bueyes. Eso significa holocausto. Pero después se aplicó ya como sacrificio o matazón en general. Y efectivamente, el holocausto al que nos estamos refiriendo es al asesinato de 6 millones de personas, la mayoría judíos, otros tantos católicos opuestos al nazismo, otros tantos homosexuales, en fin, 6 millones de personas, más de 6 millones de personas. Ese es el holocausto. Y entonces David ya leyó la primera premisa que decía, en la Segunda Guerra Mundial se cometió el holocausto por racismo. Ahora, por favor, David, ¿puedes leer la segunda premisa?
Dice, el Holocausto es considerado una marca vergonzosa de la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias. No cierres tu micrófono porque te pido que me digas cuál es el término medio o la idea que se está repitiendo en las dos premisas. Mm, podría ser como que el racismo hacia los judíos. No. En la primera premisa hay una idea y en la segunda premisa se repite esa idea. La ¿Qué idea Segunda Guerra es? Mundial, Ah, bueno, sí es verdad, Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué otra idea se repite? el Holocausto. Correcto. En este caso, holocausto, digamos, de sumar premisas, letras blancas, como queda en la conclusión. Dice, Por a favor. partir de la Segunda Guerra Mundial, la ideología racista se considera una marca vergonzosa. Correcto. Gracias. Y entonces, fíjate, repasen ustedes, me voy a quedar callado un momentito para que lo hagan, repasen ustedes este argumento. Ya ven ustedes que estamos sumando con lógica las ideas, igual que la anterior. Y estos dos argumentos nos ayudan a responder lo que nos pedían la Guerra Mundial, repercutió en que la tecnología era vergonzosa ante la sociedad. Si han visto eh, alguna, algún hecho relacionado con el racismo y cómo lo condenan, Sí, ¿tú qué recuerdas, Carla? ¿Qué cosas has visto así donde se note que el racismo es muy mal visto? por ejemplo, cuando un artista em, hace una acción racista o trata mal a alguna persona por simplemente porque es afro, porque es latino, porque es hispano, muchos de sus seguidores o de sus fans se enojan por estas cuestiones, por la Sí, acción que ellos han hecho. sí, sí, sí. Lo has ejemplificado muy bien. El racismo ya no es eh, una marca de la que haya que enorgullecerse, pero los nazis sí lo consideraban como algo que era digno de orgullo. Ellos preferían a las personas que tenían la ideología racista. Y bueno, todavía en nuestros días hay personas que se enorgullecen de esa ideología racista, pero quedan muy mal, así como Carla lo acaba de mencionar. ¿Tú, David, sabes de algún ejemplo donde alguien haya quedado mal por ser racista? Podría ser como algún acto hostil hacia personas de diferentes nacionalidades. Sí, 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 correcto. ¿Cómo quedan las personas que son hostiles contra los migrantes, por ejemplo? ¿Cómo quedan? Quedan mal ante la sociedad. Sí, 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 como nuestra Guardia Nacional, ¿no? Antes nos quejábamos mucho contra los Estados Unidos porque maltrataban a los migrantes que se iban para allá y ahorita es vergonzoso cómo la Guardia Nacional mexicana trata a los hermanos centroamericanos y a los hermanos haitianos. Es vergonzoso. Bueno, pues esa marca vergonzosa fue un efecto
de la Segunda Guerra Mundial. Es algo que marca nuestra sociedad ahora. Bueno, les pregunto, ¿quedó clara la explicación de qué es un argumento? Pongan una manita así, si sí quedó clara. Gracias, David. Bueno, se animarían, gracias Carla también por poner una manita así. ¿Se animarían a hacer un argumento? A ver, David, por favor. Es que, Podría ser que la Segunda Guerra Mundial trajo problemas económicos. sí, esa es una buena idea, puede ser una buena premisa. ¿Se te ocurre alguna otra premisa? Mm, Ay, no, ahorita no se me viene ninguna a la mente. Pero fíjate que por la idea que pusiste, a mí se me ocurre una, a ver qué les parece. Porque tú dijiste, como primera premisa, la Segunda Guerra Mundial trajo problemas económicos. Luego, como segunda premisa, a mí se me ocurre que hubo líderes manipuladores que prometieron acabar con los problemas económicos. A propósito, puse como término medio, o sea, idea que se repite, eso de problemas económicos. Y entonces la conclusión sería que hubo líderes manipuladores que quisieron acabar con las malas consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Y por eso cayeron también a su pueblo, como Stalin, por ejemplo. Stalin prometió que su pueblo ya no iba a ser nunca más pobre y que la ideología socialista iba a llevarles finalmente al comunismo, donde todos iban a tener muchos bienes, mucha sabiduría y mucha felicidad. La gente, los rusos, le creyeron a Stalin. Y lo primero que hizo Stalin en el gobierno fue asesinar a sus opositores, esclavizar a su pueblo. Por supuesto que él y su familia se hicieron ricos, por supuesto, igual que todos los dictadores. Si conocen algún presidente actual, no digo de nuestro país, de cualquier país, cuya familia se esté enriqueciendo, quiere decir que entonces es un manipulador. Pero Stalin prometió que iba a terminar con las horribles consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, resulta que esta idea, la conclusión que acabo de dar, y la segunda premisa que mencioné, van muy bien con la primera premisa que mencionaste, David. ¿Qué te parece? ¿Se ve un poco más clara la manera de armar las ideas?
Lo importante es que en el audio que tú hagas, expreses un argumento bien ordenadito. Muy bien. David nos dice que el internet se vuelve lento, también a veces para mí, y hay partes que no escuchas. Bueno, voy a repetir nada más. La idea es que el argumento tiene que estar bien hecho. Lo que tú grabes tiene que ser una idea lógica. Yo voy a revisar al final de esta sesión que haya quedado bien grabada la parte de el argumento que hice a partir de la premisa de David. Y si quedó bien grabado, bueno, pues ya vas a poder escucharlo de nuevo, David. Y si no quedó bien grabado, lo vuelvo a repetir y lo pongo bien grabado. ¿De acuerdo? Muy bien. Primero, hagamos un cuadro. Tú recordarás que desde el módulo 3 hemos estado haciendo cuadros comparativos, que son como los que tú ves aquí. Fíjate que hay una columna donde voy a poner las características de Estados Unidos, otra columna para la Unión Soviética. Tú puedes, si quieres, moverlos de lugar, como tú quieras. Y las características que voy a comparar de cada uno son unas que yo obtuve a partir de la lectura de algunos recursos. No son los recursos de la plataforma. Me puse a buscar en otras fuentes y veía como que se podían comparar el territorio, la población, las armas que tenían, los países que fueron sus aliados, etcétera, ¿no? Esto se puede comparar. La idea es que tú veas las diferencias entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Por ejemplo, algo que se me ocurre aquí es la pobreza de su población. ¿Qué población era más pobre? ¿La de Estados Unidos o la de la Unión Soviética? Otra cosa que se me está ocurriendo ahorita es la tecnología. ¿Cuál país tenía mayor tecnología? ¿Estados Unidos o la Unión Soviética? Y en fin, tú vas a ver las comparaciones. Y esa es la tercera cosa que se nos pide. Y después de eso, es que consultaste, cobra la que se indica allí. Hasta aquí, pregunto, David, ¿sí quedó claro? También a ti, Carla, te pregunto. ¿Todo bien? Muy bien. Es probable que la integradora 3, la actividad integradora 3, aproximadamente 3 los recursos hasta que la terminas. Aquí lo que les estoy presentando debía decir actividad integradora 4. Bueno, la actividad integradora 4 tiene el título que allí ven ustedes. Asia, África y Latinoamérica en el siglo XX. También se nos pide que hagamos un documento que puede ser un procesador de textos. Desca, el que se realizó, que hubo varios países europeos, que entonces hay que cómo dejaron de escribirlo, por menciones uno por uno, que mencionarás de las potencias de Alemania, acuerdos, etcétera, ¿no? Se independizó en tal, contando de ser colonias, se pide que compares ahorita, vamos a ver cómo la opción de clones, indicarás las fuentes. En la primera, que hay que describir en una cuartilla el proceso descolonizador de Asia y África. Para poder lograr esto, pues tendrás que haber revisado y tomado apunte de los dos recursos que ves allí, cuyo título es precisamente Descolonización de África y Asia, y este otro que se llama Tercer Mundo. Te va a servir. Y también te va a servir que hagas con mucha seriedad la actividad formativa 4, los cambios de Asia, África y Latinoamérica. Bueno, todo eso lo haces en una cuartilla.
en una página. Luego, se pide que hagas un cuadro comparativo, es decir, que compares 2 dictaduras o 2 revoluciones de las que sucedieron en América Latina. Para ejemplificar, yo elegí 2 dictaduras, una que sucedió en Argentina y otra en Bolivia. Y por cierto, son países que ahorita también tienen gobiernos muy similares. Van para una dictadura. Igual que otro que yo conozco que me duele mucho. Bueno, vas a hacer el cuadro comparativo de una manera similar a como lo indiqué para la actividad anterior. Tú vas a elegir los criterios a comparar. Por eso vale la pena que pongas mucha atención a los recursos de la semana. ¿Cuál es este portal latino? Y vamos ya a la tercera parte de esta sesión, que es la última, donde voy a aclarar rápidamente, va a ser muy breve, 2 nociones importantes. Ahorita voy a finalizar esta parte y les pido por favor su heroica paciencia para volver a conectarse. Gracias por estar aquí. Antes de las nociones, de la aclaración de nociones, quiero presentarles un trabajo como para que tengan ustedes una idea de cómo puede quedar. Este es la actividad integradora 3. La alumna puso su portada, los datos, la línea del tiempo. Ella la hizo horizontal. Y fíjense qué curioso detalle, porque estuvo armando estas formas que ya estaban en el Word y ella le puso los signos con estas indicaciones. Así hizo su línea del tiempo, cumpliendo con el contenido que se pedía. Y después inserta el enlace del audio en el que relata sus argumentos y después la tabla comparativa entre Estados Unidos y la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ella no le puso acá los criterios, pero lo hizo así. Se vale, sí se vale así. Lo que a mí me llamó mucho la atención de este trabajo es que, fíjense, ella le puso, sin que se pidiera, esta reflexión. Y esta, me parece a mí, la parte más valiosa de su actividad. Porque, primero, no se la pedían y la puso. Y segundo, está indicando allí lo que aprendió. De manera que si ustedes quieren hacerlo, les recomiendo que lo hagan. Pongan aquí lo que aprendieron, lo que vieron de diferencia, y así queda más claro que ustedes comprendieron la información. Esto es lo mejor. Ahora quiero presentarles, curiosamente también de esta alumna, la actividad integradora también. Cumplió nada de esto, lo está escribiendo. Se nota cuando alguien está escribiendo con su propia comprensión. Y después de esa cuartilla, hace la tabla comparativa de dictaduras. Ella escogió la dictadura en Cuba, la dictadura en Venezuela. Por cierto, sigue habiendo dictaduras. Un país con una población pobre y triste es fácil presa de los manipuladores y siguen hasta ahorita. Bueno. Y finalmente, después de la tabla comparativa, ella pone su propia reflexión y conclusión. Vamos a contar. Aquí son 2, 4, 6, 8,
9 renglones. Se pedían 5 mínimo y entonces ella lo cumplió bastante bien. Y finalmente pone las fuentes que consultó. Esto es nada más para mostrarles que sí es posible hacer un trabajo muy bueno y va a ser muy interesante ver la creatividad que le ponen ustedes. Ahora quisiera busques lo que está puede hacer quedar mal y puedes, como los que estás viendo aquí, el asunto es que quede bien citado. Solamente se cita, no es necesario si uno hubiera leído mucho. La ideología. Una forma, tengo mi propia ideología, como diciendo, yo tengo mi propia forma de pensar. Pero también puede uno decir que tiene una propia ideología, refiriéndose como a los principios de acción, como a los principios con los que nos educaron. Por ejemplo, mi ideología es respetar a las mujeres, es ceder el asiento a ellas o a alguna persona que lo necesite cuando voy en el transporte público. Mi ideología es quedarme en silencio para escuchar mientras otro está hablando. Uno puede usar así la palabra ideología, pero la manera de ideología es absolutización, es tomar, hacerla tan grande. Es verdad que, pero quien toma solamente una parte de la realidad, solo vale más poderosos que las mujeres, si tienes que ser varón solamente. Está absolutizando, está cayendo en una, perspectiva, si fuera algo muy grande en la realidad, como a los varones. Que una mujer otra vez toma una parte y quien justifica de otros, testando. Pues no, ni por ser anciano, ni tienes derechos de romper. El racismo rompe a las personas. El capitalismo es una ideología que realmente es una manipulador. Y la tarde o temprano es violenta por parte, es quedarse siendo parte. Reconozcan que no hay raza humana y que la herencia de valor, eso es lo justo, es que todos tengan lo que les corresponde, no es todas, y la hacen grande. Eso es violencia en esta semana. Luego, se va a manejar lo que encontré, esta etapa de organizar a los Marx. Comenzaba con una etapa de liberalismo y en contra, esa se justifica como resultado de lo que necesitan, donde no haya quien tenga más dinero, no haya quien muera de pobreza. A eso Carlos Marx le llamó comunismo. Y el comunismo es una acción social donde va a haber una plenitud económica y todos van a ser felices. Lo curioso aquí es que históricamente ya quedó claro que el comunismo nunca se alcanzó ni por los países que lucharon por él y que el socialismo fue una gran mentira. Voy a mencionarles sobre todo 2 países, Unión Soviética y China. Ambos son comunistas, los 2 están en Asia. La Unión Soviética se destruyó, no aguantó. Mató a muchas personas. El socialismo nunca le cumplió al pueblo. Lo que sí es que el socialismo hizo muy ricas a algunas personas, que por cierto, siguen gobernando ahorita Rusia, y que encuentran que la mejor manera de manipular al pueblo ruso actualmente es prometerles un estado de bienestar posterior que nunca llega. El comunismo en China resultó que tienen el poder, el Partido Comunista, son muy ricos y permiten que otros sean ricos mientras ellos siguen teniendo el poder. Pero la gente normal, así como tú y yo, no tiene ni siquiera las mínimas libertades. Tienen mucha tecnología, pero no pueden consumirla a su antojo. Son personas que tampoco tienen mucha esperanza, están tristes. Socialismo, entonces, es la primera parte del comunismo. Y bueno, aquí te pongo algunos otros países que tú pones y si ya alcanzaron el comunismo. Por cierto, el presidente de Cuba, que sigue siendo un comunista, va a venir invitado por nuestro presidente a las fiestas patrias. Y eso yo no entiendo. Nosotros celebramos la independencia y viene invitado
uno que mantiene sojuzgado y pobre a su pueblo. No entiendo eso. Pero si tú lo entiendes, te pido por favor que me lo expliques. Finalmente, estas nociones espero que ya las puedas manejar tú con mayor claridad y precisión. Te pido por favor que me indiques si la explicación fue clara y si esta sesión sirvió. La idea es que tú seas mejor, porque eso es lo que necesita nuestra patria, ya desde ahorita. Si tú eres mejor, si tú eres justo, si tú actúas con justicia, entonces en casa va a haber menos violencia. La justicia de verdad trae la paz de verdad. Agradezco mucho, David, que hayas respondido con la manita arriba. Agradezco mucho a quienes estuvieron presentes ahorita y también a quienes lo estarán en la grabación. Les pido por favor que antes de ir a dormir, abracen fuerte a su familia y que les hagan saber que realmente los quieren y que son valiosos para ustedes. Y que pasen muy buena noche. Hasta luego.